¿Qué onda, guerreros? Sean bienvenidos a la zona de guerra. Yo soy el Maestre y aquí les contaré a ustedes y a mis amigos invitados una historia sobre los héroes, las batallas, las estrategias y las decisiones que han manchado con sangre la historia de la humanidad. Y hoy me acompañan dos amigos míos muy queridos, que es la primera vez que los conozco en persona, pero que tenemos una muy buena relación porque jugamos un juego que se llama Call of Duty Warzone, que muchos deben conocer, y nos conocimos allí, hemos platicado muy chido y pues aquí están también en el podcast. De mi lado izquierdo les presento a Roberto García. ¿Cómo estás? El Robbie. Bien, muy bien. Honrado de estar aquí. Una chulada de carnal. Ahorita está tranquilo, pero nada más dejen que se acabe la perlita y van a ver. Y de mi lado derecho tengo a Rafael Ceratay, también un muy buen amigo. ¿Cómo estás? Hola, bien, todo bien. Él hace streams en Twitch y ahorita tiene pausado el programa, Sí, está pero pausado. pero viene nervioso, no sé Está por qué. nervioso, pues porque no sé qué depara este capítulo, ¿verdad? Aquí nada más se trata de que que te la pases bien. Vale. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una de las batallas más importantes, si no es que fue la más importante de toda la Segunda Guerra Mundial, porque cambió todo el curso de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Claro, muchos ya saben de qué se trata. Esta es la batalla de Stalingrado. Vamos a empezar, pero antes de empezar, salucita. Es que esta cuba, que es una perla negra, se prepara con un shot. Y ¿cómo se llama esto? Y Jägermeister, con una bebida energética. En este caso utilizamos Boost. Patrocínanos si nos ves. Y se supone que se toma de shot cuando levantes pero Ceratay, así como lo ven un poquito pálido, no toma porque es muy sano, entonces Sí, va de traguito a traguito. Pero bueno, ya que Salud. estamos, salud. Salud. Y ahora sí, vamos a empezar. En 1941, dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi comenzó una invasión sobre la Unión Soviética. Una lucha directa entre los dos dictadores más famosos de la historia. Número 1, Adolf Hitler, que todo el mundo conoce a este bastardo. Y el segundo, Joseph Stalin. Digo, hay otro, un chino, que también como que se mete ahí en el top 3, que se llama Mao Zedong, pero ese güey no nos incumbe. Ese no estaba todavía en estos tiempos. Ajá, todavía no había nacido este muchacho. Entonces Adolf Hitler y Joseph Stalin se pelean. Dentro de esta invasión nazi, en 1942, ocurrió la que es considerada la batalla más sangrienta en toda la historia de la humanidad, llevándose consigo las vidas de más de 2 millones de personas, entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. Como ahorita en la guerra de Ucrania. No, esto fue... Esa ya era una guerra abierta, güey. Sí, esta fue una guerra... Es que el detalle es que ni siquiera fue una guerra, fue solamente una batalla. Ajá. De la guerra entre Exactamente. Alemania y Rusia, que empieza en la Operación Barbarroja. Y Ajá. que básicamente es cuando Hitler le dice a Stalin: huevos, Ajá. te voy a conquistar, a pesar de que habían firmado un tratado de paz en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Y de repente un día llegó y sin decir aguaba, Así es, los traiciona. mete 4 o 5 millones de tropas y Y empiezan. empieza. Mira, estudió Robbie. Él sí estudió. Dile que no nos spoilee. Perdón. Eran los antecedentes. Es ese mero. Robbie ya nos contó casi toda la historia. Los antecedentes. pero ahí te van, escrititos. Entre 1939 y 1941, la Alemania nazi estuvo ocupada luchando con sus históricos enemigos de Occidente, Francia y el Reino Unido. No obstante, Hitler nunca perdió de vista su verdadero objetivo: invadir el este de Europa y aniquilar a los eslavos. En este momento, entre Alemania y la URSS, o la Unión Soviética, estaban los eslavos, los países eslavos. Así que no es de extrañar que en 1941, y justo al terminar de vencer a los franceses, Hitler rompe el pacto que tenía con Rusia,
con la URSS en este momento, que se llamaba Ribbentrop-Molotov. Ese pacto se lo pasa por los huevos. Este pacto era un pacto de no agresión firmado secretamente, además, entre Stalin y Hitler poco antes de la invasión a Polonia. O sea, antes de invadir Polonia, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Stalin dicen, pues aquí abajito del agua no nos vamos a tocar, ¿no? No estamos aliados, pero nos tocamos. ¿Por qué? Porque pues... No tenía como los recursos, ¿no? Pero no. Yo tengo entendido que no fue tan abajo del agua. O sea, el pacto se firmó y fue oficial. Lo que fue bajo el agua es la firma. La firma y las condiciones secretas que eran... ¿Tú sabes cuáles? Ajá. Exactamente. Sencillamente era hasta que Alemania invadiera Polonia y después de terminar toda su conquista de Oriente no se iban a tocar. Y entonces Rusia, la URSS, ¿cómo se dice? Dejaba en paz los territorios que quería conquistar Alemania y Alemania dejaba en paz los territorios que quería conquistar Rusia, porque sabían que iba a haber una guerra eventualmente. No pasaba de lanza. Más bien ya estaba planeada la Segunda Guerra Mundial. Ya estaba planeada desde mucho antes. Hitler, eso es lo que quería. Guerra. El señor Bigote Cuadrado quería convertir a la Unión Soviética en una especie de colonia alemana. Rompiendo el pacto, les dice, ¿saben qué? Agua va, sin avisarles, como dijiste, y empieza a invadirlos, y quería convertirlos en una colonia alemana, iniciando la famosa Operación Barbarroja, que es el plan de invasión a la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941. Las fuerzas alemanas iban acompañadas de tropas de los demás países del eje. En ese momento eran Alemania, Italia, Japón, Hungría y Bulgaria. También Yugoslavia estaba, y algunos rumanos. Hitler pensaba que la conquista del territorio soviético terminaría antes de la llegada del invierno, unos 5 meses. De junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Para noviembre él ya decía, ¿sabes qué? Ya se la pelaron. Ajá. Entonces, resulta que se equivoca. Para diciembre de 1941 no se había logrado capturar ni Leningrado ni Sebastopol, que son ciudades alrededor de antes de llegar a Stalingrado, ¿sí? Y la ofensiva sobre Moscú también había fracasado. Resulta que hicieron una línea en todo el espacio, en toda la frontera que tenían Alemania y Rusia en este momento. Alemania pone un montón de tropas en todo lo largo. O sea, desde la cabeza de camello de Finlandia, que conocemos. Ya ven que Finlandia tiene como cabeza de camello. De ahí para abajo está lo que ahorita conocemos como Rusia. Pero en ese momento era Eslovenia y otros paisitos por ahí. Entonces, Alemania invade todos estos países y pone una línea completita de división antes de llegar a la URSS para atacar, ir empujando completa todo el territorio de Rusia, güey. Entonces, como no se armaba nada, Hitler decide lanzar la Operación Azul, o la Fallblau, que no sé cómo se pronuncia, pero aquí se dice Fallblau, quién sabe cómo sea. El 1 de junio de 1942, o sea, un año después de que empezó la Operación Barbarroja. Esta tenía el fin de arrebatarle los pozos petrolíferos del Cáucaso a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque resulta que Alemania se había dado cuenta de que si quería seguir la guerra y quería lograr sus propósitos, no tenía suficientes reservas de petróleo para operar tanques, aviones, ni toda la maquinaria de guerra, güey. Entonces dicen, ¿saben qué? ¿Quién es el mayor productor de petróleo en este momento? La URSS. ¿Y dónde los tiene? Justamente en donde lo que ahorita es Ucrania. Sí, como muy cerca del Medio Oriente. Exactamente. Estas reservas, esta área del Cáucaso es una región montañosa al este del Mar Negro y es como de unos 1200 kilómetros. Toda esa región montañosa, pasando el Cáucaso, ahí es donde están los pozos petroleros en este momento de la URSS. Y ahí va Hitler a chingarse sus pozos petroleros. ¿Por qué? Porque si no, ya no va a poder volar sus avioncitos. Así. En estos momentos, la Wehrmacht, no sé cómo se pronuncia. Wehrmacht. Qué bueno que viniste. Esa chingadera
que es la fuerza de defensa alemana, tenía acorralados Leningrado y Moscú. Y cual tenía la ventaja estratégica. Podía hacer ataques inminentes de una u otra ciudad, y cualquiera hubiera pensado que el movimiento inteligente era actuar contra Moscú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Moscú, tenemos Leningrado al norte y tenemos Stalingrado hasta el sur. ¿Sí? Y digo, ¿cuál es la capital de la URSS? ¿Cuál ha sido siempre su capital? Moscú. El movimiento era capturar la capital. Entonces, si quieres chingar al país, pues ¿qué atacas? La capital. Pues resulta que no. En su lugar, desplazó su centro estratégico y casi la mitad de todas las fuerzas en territorio soviético hacia el sur, hacia el Cáucaso, hacia la ciudad de Stalingrado, al oeste del Mar Negro. El razonamiento de Hitler, y aparte necedad de parte de él, era porque esta ciudad, al tomarla, pensaba que no solo le daría el paso libre a las ciudades petroleras del Cáucaso, que era lo que más le urgía, ¿no? También cortaría los suministros del Ejército Rojo, suministros petroleros, y además tomaría la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Por lo tanto, mancharía su imagen y le daría una victoria simbólica con un valor propagandístico enorme. Así es. Algunos dicen que Stalingrado realmente no tenía tanto valor estratégico. Pero Hitler, en su necedad, decide, en vez de atacar la capital, me voy a quitarle su ciudad que tiene su nombre a este puto para pegarle en el ego. Una de las cosas fue esa, ¿no? Así que, cuando las ciudades y líneas soviéticas caían una tras otra y el avance sobre Stalingrado era inminente el 17 de julio, Stalin ordenó que la ciudad quedara en estado de sitio total. Nadie entra y nadie sale. No se permitió a ninguno de los cerca de 400,000 civiles evacuar. Algunos dicen que había 600,000. ¿Esos eran rusos? Rusos. Sí, están era la población de la ciudad. La población de la ciudad, exactamente. Los hacen. Todavía no los pueden invadir porque hay ejército también soviético defendiendo la ciudad. Pero les hacen un cerco alrededor de toda la ciudad. Y no se podían. Es que es alrededor de toda la ciudad. Exactamente, está alrededor de toda la ciudad. Era una ciudad que tenía un puerto porque tenía el río Volga. Haz de cuenta que tú tienes la ciudad de Stalingrado, que es bastante chiquita, que es una ciudad, era una ciudad de manufactura militar. Tenía telares, tenía fraguas, tenía para armas, tenía puerto, era una ciudad, digamos que manufacturera, pero un poquito más dedicada a la guerra. Y estaba a las orillas de un río que se llama Río Volga, que también atraviesa de sur a norte una buena parte de la URSS. De hecho, un paréntesis, Stalingrado ya no se llama Stalingrado, ahora se llama Volgogrado. Así es. Porque Stalin era tan culero que al final le quitaron el nombre y le pusieron el nombre del río. Sí, porque también se dieron cuenta de que Stalin pues, no era tan chido. Así es. Pero espera, ahorita lo que está pasando con Rusia y Ucrania, digamos que también quieren tomar Kiev porque antes Kiev era la capital de la URSS, ¿no? ¿Algo así? No, Kiev era una parte de la URSS. Ajá. Lo que ahorita es Stalin es como que, Putin es como quiere recuperar territorios que antes eran él lo justifica como territorios que siempre han sido pro Rusia. Ajá, pero pues en realidad pues, él como que sí tiene ganas de restablecer la Unión Soviética como en Los Simpsons. Más o menos es como el plan, ¿no? Pero sin decirlo tan directo. Sí, tan directo, ajá. Sí. Y de hecho también hay otras fuentecitas que lo que dicen que quieren más bien, y el interés en Ucrania, tanto de parte de la OTAN como de Rusia, es porque en Ucrania pasan todos los tubos de gas natural que abastecen, ¿no?, toda Europa. Exactamente. Entonces, si Rusia tiene control de esos tubos de gas natural, pues exactamente, y toda Europa está dentro de la OTAN, militarmente. Entonces también hay ahí. Es un cagadero bastante enredado. Sí, güey. Lo que podemos medio deducir es que realmente esa zona también, precisamente por su valor de combustibles fósiles, pues se ha peleado ahí y ha sido... toda la vida. Ajá, exactamente. Chale. Exactamente. Al iniciar la campaña
que duraría 5 meses en Stalingrado, el ejército nazi era enorme. Eran 400,000 alemanes, 200,000 rumanos, 500 tanques y 732 aviones operacionales. ¿Sí? Otras fuentes dicen que eran menos, pero imagínate, ¿no? Y aquí los protagonistas de esta historia por parte del ejército alemán son el primer ejército de panzer alemanes, el segundo ejército dirigido por Maximilian von Weiss, no sé cómo se pronuncia, pero el sexto ejército alemán, que es el principal, de Friedrich Paulus, y el cuarto ejército panzer alemán de Hermann Hoth. El ejército ruso inicialmente tenía en la ciudad 187,000 soldados, 2,200 piezas de artillería, 400 carros de combate y 300 aviones. O sea, tenían un poquito más, o como la mitad, de tropas y de efectivos en general que los que tenían los alemanes. A través de batallas encarnizadas, el avance alemán llegó hasta el río Don. ¿Se acuerdan que dijimos que el río era el Volga? Sí. En la parte norte se bifurca y sale otro río que se llama el río Don. Entonces el río Volga se separa y el río Don le llega al Don le llega al río Volga. Ajá. O sea, se cruzan. Como una Y. Como una Y, exactamente, al norte de Stalingrado. Okay. Así es. Esto es a 65 kilómetros de Stalingrado y forman un cerco en toda el área circundante de la ciudad, a cargo del ejército de Hermann Hoth, el cuarto, y por la izquierda, y el sexto ejército alemán de Friedrich Paulus por el sur. El cuarto ejército logró replegar las líneas de defensa soviéticas hasta la cercanía de la ciudad, pero el sexto ejército retrasó su marcha 2 días completos, lo que permitió a los soviéticos guarnecerse en la ciudad. Haz de cuenta que estaba Stalingrado y formaron los soviéticos un perímetro alrededor de un perímetro defensivo alrededor de la ciudad. Y luego alrededor de ese perímetro defensivo, la idea era que los alemanes llegaran a formar ese cerco. O sea, eran un círculo. Exactamente. Dentro de otro círculo. Exactamente, algo así. Un circulito, que es la ciudad, luego un círculo afuera, que era el de los soviéticos, y luego otro círculo afuera, que era el alemán. Así. Pero como los echaron para atrás, ahora todo ese circulito de en medio se regresa hasta la ciudad. Y se guarnecen en la ciudad, con los habitantes ahí, güey. Un llamado asedio. Así es. Ahora sí asedian la ciudad. Preocupado por... De hecho, si no hubieran retrasado su marcha los del ejército de Friedrich Paulus, probablemente ahí se hubieran incluso tomado Stalingrado. Porque pues no habían, haz de cuenta que era la mitad del cerco de parte de los alemanes, porque ya estaba el cuarto ejército por la izquierda, pero por el sur y por abajo y la derecha no había llegado nadie. Uh-huh. Entonces se dan la vuelta por ese lado y se van y se meten como cucarachas a la ciudad. Así es. Preocupado por el avance alemán hacia el Volga, que amenazaba con dividir a la Unión Soviética en dos. O sea, si tomaban Stalingrado, realmente iban a dar paso completo hacia el Cáucaso. Y aparte, todo el Cáucaso iba a quedar aislado de todo el resto de Rusia. Por eso era tan importante Stalingrado. Entonces Stalin emite la famosa Orden 227. Ni un paso atrás. Prohibió la rendición sin importar las razones. Y ordenó a la infantería fusilar a todo soldado soviético que retrocediese sin permiso. Es conocida también como la orden Ni un paso atrás, culeros. Ahí, haciendo un paréntesis, esta batalla te da a entender, es la que te puede dar las razones para decir quién era más culero, si Stalin o Hitler. Porque Stalin dijo, la prueba que ya mencionó el maestro, dijo, ningún civil evacúa, porque la intención de Stalin era, nadie se va para que los soldados tengan que pelear porque su familia sigue en la ciudad. O sea, es un ojete, ¿no? Pero Hitler también era más ojete y más adelante vamos a tocar el tema, ¿no? Ahí se va a ver, entonces cada quien, la historia va a decidir quién es el malo ojete de todos. Sí, pero los dos eran ojetísimos, claro. Les valía pero 50 kilos de madre, de verga. Además, porque un punto para Stalin, obligó a combatir a las mujeres de toda la Unión Soviética y en su desesperación
el Ejército Rojo practicaba el envío de ataques masivos frontales a distancias mínimas, convirtiendo las batallas en una masacre. O sea, ¿qué hacía? En situaciones desesperadas, Stalin era capaz por detener el avance alemán, sacrificar a la mayoría de sus soldados mandándolos como carne de cañón. Como un ejemplo famoso es el desembarco de Normandía, donde tenían una fortaleza gigante los alemanes. Y desembarcan en la playa los aliados, y sabes que va a ser una carnicería, güey. ¿Por qué? Porque están con búnkers, con metrallas, tirándote desde arriba, güey, a la playa, donde te escondes en la pinche playa, güey. Sí. Este tipo de estrategia es la que está usando Stalin también. O sea, exactamente. Como la guerra de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Sí. Básicamente era correr. Eran 2 líneas que hacían tus trincheras y tenías que correr hacia el otro lado, esperando llegar a la otra trinchera, pero en la otra trinchera estaban 100,000 culeros disparándote con metralletas. Entonces era básicamente, le llamaban ¿cómo le llaman a las ametralladoras? Sí, tenían las picadoras de carne. O sea, porque mandaban gente a correr literalmente contra las balas, güey. Así es. Era lo mismo. Exactamente. Y no hubiera sido más, si tenían aviones, ¿por qué no los...? Pero eso también no era tan fácil porque el invierno, los aviones no despegan con frío. Sí. Todavía no es invierno. Y de hecho, eso es algo curioso porque también los aviones alemanes eran más capaces de volar en el frío que los soviéticos. Los Stukas. Exactamente. ¿Pero por qué no los bombardearon? No. Los bombardearon. De hecho, sí. Hubo tantos bombardeos. Pero ¿ahí en Stalin? En Stalingrado, pero eso al final fue contraproducente para los alemanes. Digo, lo vamos a hablar más adelante, pero el bombardeo, al final, en una guerra normal, pues, con el bombardeo, como dices, con el bombardeo ganan, pero al final, ese bombardeo le ayudó a los rusos. ¿Pero por qué? Bueno, ahí vamos, tranquilo. Lo veremos más adelante. Vamos a verlo. En el siguiente capítulo. Exacto. No, en este mismo. Pero sí, o sea, no en todas las batallas puedes enviar o bombardear o atacar desde distintas posiciones. Y eso es algo que se procura no hacer porque es sacrificar a un montón de gente por defender una posición estratégica. Siempre se buscan maneras de hacerlo. Pero cuando no puedes bombardear, no puedes artillerear y es tu única opción, lo haces. La cosa es que Stalin lo hacía más seguido que lo necesario, ¿sí me explico? O sea, le valía madre mandar a la gente a que los pinches acribillaran, a volverlos una bola de carne, tal cual. Ajá. Con tal de mantener una posición. Pero pues eso les quitaría más gente, ¿no? Sí, pero si mantener la posición te da la ventaja estratégica de no necesitar tanta gente, pues ya lo pones en una balanza, ¿no? Al entrar en la ciudad, los soviéticos habían perdido más de 200,000 efectivos. Y en la ciudad quedaban unos 50,000, pero eran camperos. Tenían pues, el 50,000 seratais, güey. Sí. No, es que no ganas. Me encantaba meterse a los edificios y ay, me pongo a snipear. Pues sí, ¿no? Sí, pongo una mina ahí. Es lo más cuerdo que hacer en un caso. Bueno, sí. Güey, por primera vez los camperos ganan. Ajá, sí. Por primera vez. Oye, pero sí, ¿qué piensa un soldado en esa situación? O sea, no, sí, claro. Prefiere campear, ¿no? Es que ahí ya hay de soldados a soldados. Sí, hay güeyes que sí, rambos y rocheros y lo que quieras, y otros que sí, camperos, y hay otros que son mariquísimas, que se disparan ellos solos en el pie para que los lleven de regreso a su casa. Ya. O sea, hay de todo. Sí pasaba eso? Claro que sí, eso hubo mucho en Vietnam. ¿Los cachaban o algo? Pues esa es la cosa, si no te cachan, no hay pedo si no te cachan. Sin embargo, en el lado alemán las cosas no eran color de rosa. Los ejércitos que combatían en el Cáucaso fueron apresurados por Hitler a tomar el yacimiento petrolífero de Maikop. Pero aquí es donde entra una de las tácticas más también estratégicamente muy buenas que me parecen de parte de Stalin. Porque si sabían que una posición iba a ser tomada, la quemaban a la chinga. Doctrina de la tierra. O sea, si no la tiene... Si no la tengo yo, no la tiene nadie, güey. Exactamente. Entonces, el primer yacimiento, que era el más cercano a este cerco de Stalingrado, hacia el sur de Stalingrado, para llegar al Cáucaso y a las reservas petroleras que ya le urgían a Hitler para este momento, además. En este yacimiento petrolífero de Maikop, lo encuentran completamente destruido y la escasez de petróleo en territorio soviético se vuelve crítica para el Tercer Reich. ¿Por qué? Porque
si no lo sacan de allí, ¿de dónde lo tienen que traer? Si no es de Alemania, güey. Y para llevar tanques de petróleo, para cargar petróleo, que gastan petróleo, ¿sí sabes? Es completamente, logísticamente inviable, ¿no? Además de que Rusia era... Entonces, sí. Putazote, tierra enorme. Exactamente, güey. Era imposible. Necesitaban tener pozos petroleros funcionales en la zona y capturarlos. Eso era también una cosa importantísima. Oye, espera, ¿no era más fácil, en lugar de hacer una línea gigantesca, no era más fácil como unir a todo el ejército y avanzar como hacia una posición nada más? No, creo. Bueno, es debatible. Eso es debatible. Alemania lo llegó a hacer en la campaña contra Francia, en la batalla de las Ardenas, que básicamente en la Primera Guerra Mundial, como te decía, la guerra de las trincheras era cada quien se plantaba de su lado y a veces quién llegaba más lejos. Y en esos tiempos, si ganabas 10 centímetros, era como la victoria para el enemigo. Cuando Alemania intentó hacer esto en Francia, eso pasó en las batallas de las Ardenas, había una parte que estaba completamente fortificada. Bueno, no fortificada, una parte fortificada, que era la línea Maginot, que yo creo que alguna vez han escuchado en sus clases de historia, pero la otra parte, no estaba, la frontera entre Francia y Alemania no está completamente cubierta por esa línea Maginot. Había una línea, una parte, que no estaba cubierta, que era no más débil, sino que los franceses nunca se preocuparon, ni siquiera estaba fortificada, no se preocuparon en fortificarla, porque era imposible pasar porque había muchos árboles, que es la zona de las Ardenas, por eso se llama la batalla de las Ardenas. Fue donde llevaron cuando los tanques pasaron a huevo y derribaron árboles. Esa en ese caso sí funcionó. Exactamente. Pero por las condiciones y por cómo yo me imagino que el maestro lo va a tocar más adelante. La batalla de Stalingrado se volvió algo que le llamaban la guerra de ratas o la Rattenskrieg, que básicamente por capricho de Hitler, porque la Segunda Guerra Mundial generalmente no se perdió tanto porque Alemania fuera incapaz, porque el ejército alemán era un ejército formidable. Se perdió por los caprichos de Hitler, porque Hitler era una persona que no tenía una formación militar tan completa como sus pares, como los gringos, como los rusos. Y a pesar de no ser militar, era necio en las decisiones que tomaba. Eran caprichos, eran puros caprichos. Entonces no importa quién le dijera que no le aconsejaban, este güey, ¡ay, me vale más! Y esa en realidad, güey, y muchos historiadores lo debaten, es la principal razón por la cual Alemania perdió, porque Hitler no era un buen estratega. Así es. Y solo era un buen orador. Era un propagandísticamente era tropedo, güey. Tú ves los videos de cómo hablaba y parecen hasta película del Señor de los Anillos, güey. Pero no era un buen estratega, no tenía una formación militar. El güey era un pintor frustrado que estuvo en la Primera Guerra Mundial, le dieron un balazo en la pierna, se regresó y de ahí le agarró rencor a los aliados. Pero no era un buen estratega. Esa fue la principal razón por la cual Alemania perdió la guerra. Así es. Yo estoy hablando específicamente de Stalingrado y por eso traje a Robbie, para que nos vaya poniendo también en contexto, porque digo, si me pongo a hablar de Segunda Guerra Mundial, hay que empezar, y para empezar no terminas, güey. La primera, segunda y segunda guerra mundiales, y a partir de la tercera apenas. La tercera apenas, pero lo que sí es que son las guerras de las que más información existe. Es abrumadora la cantidad de información que existe tanto de Primera como de Segunda Guerra Mundial en todos los frentes de todo lo que quieras hablar. Por lo tanto, hablar de cualquiera de estas guerras es un tema de no acabar. Cada batalla es para un podcast. Así es. Literalmente cada batalla es para un podcast. Así es. Entonces, ahora, ya que nos pusimos ya vas a entender un poquito más el contexto. Robbie, que es experto, a mí que me late. Pero verdad que se va entendiendo más o menos. Vamos a volver a Stalingrado. El 23 de agosto de 1942 tuvo lugar el primer asalto aéreo alemán de la Luftwaffe, que es la Armada Aérea Alemana, a la ciudad de Stalingrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, en vez de, es lo que dijimos hace ratito, si tienes muchos más números y atacas la ciudad, el hecho de que sean camperos, no importa los números, te los van a chingar. Pero, pues, ¿qué haces? Bueno, pues te los bombardea tus casitas, güey. Te bombardea tu campamento. Entonces, 600 aviones bombardean la ciudad, matan a unas 5,000 personas solo en ese día. Pero resulta que esas bombas no logran doblegar a los soviéticos. Por el contrario, los comrades aprovechan que la ciudad quedó en ruinas para convertirla en una fortaleza.
aprovechan los edificios destruidos y los utilizan para poner otro frente más. ¿Por qué? Porque a pesar de que bombardees, después de bombardear, también tienes que pasar. Entonces, aquí se nota el ni un paso atrás por parte de Stalin. Oye, ¿y dónde se escondían cuando eran los bombarderos? En los edificios destruidos. En la parte de abajo. Ajá. ¿Pero tenían como bunkers? No, en las ruinas. ciudad. En las ruinas era... Exactamente. Una de las que más usaban también, no era como que supieran cuándo iban a bombardear, ¿no? Pero si sabes que existe una, evitas edificios altos, buscas lugares con sótano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay maneras, ¿no? De no morirte ahí. Ya estás pensando en cómo sobrevivirías. Pues sí, no Pues que ya viene la tercera, güey. Sí, ya está prevenido, güey. Sí. O sea, por ejemplo, en mi edificio, pues no podríamos sobrevivir, porque ¿cómo? No hay sótano ni nada. Sí, fíjate. Es que hay otro paréntesis. Llegó un momento en el que, y regresando al tema de los caprichos de Hitler, con el afán de conquistar Stalingrado, Hitler quería conquistar cada edificio de la ciudad. O sea, no era conquista la ciudad, si quedan unos ahí repartidos, no. Yo quiero, para poner sus banderitas. llego a cada edificio y... Lo que quería era destruir la moral. Destruirla completamente, exactamente. La idea de conquistar Stalingrado, muchos... Era darle un golpe así. Decir, conquistamos, como así dijo el es, maestro, conquisté la ciudad con tu nombre. Así es. Y que la gente dijera... Y sí, que no quedara nadie. Iban edificio por edificio, casa. Porque eso también distinguió mucho a los alemanes. Buscaban hasta donde ni te imaginas, güey. Neta. O sea, los ejércitos, las brigadas que se dedicaban a buscar personas, güey. Neta las encontraban en donde se escondieran, güey. No sé si has visto la película de, por ejemplo, la de... Ay, ¿cómo se llama? Donde sale Brad Pitt. ¿Corazones de acero? No. Con lo de los tanques. Bastardos sin Gloria. En Glorious Bastards. Ajá. Ves que este güey llega, empezando la película, este güey se marea al güey que está ocultando judíos y lo hace confesar que tiene judíos. Y luego se le va una y se la pasa años buscándola hasta que la encuentra, güey. Eso distinguía también al ejército alemán. O sea, si Hitler decía, estos güeyes iban a buscar hasta en las ratoneras por un pinche... No iban a dejar a nadie vivo, güey, así. Así es. El escenario estaba entonces puesto en escena para una masacre que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial y de la historia como la conocemos. Durante el resto del otoño de 1942, el Sexto Ejército progresaba lentamente en su conquista de Stalingrado. ¿Por qué iba haciendo esto? Edificio por edificio, casa, por piso, por ventana, por ventana. Incluso por eso, es lo que decía, la destrucción de Stalingrado terminó favoreciendo a los rusos. Así es. Porque como ya había casas ocupadas por los alemanes, ya no podían hacer bombardeos, llegar y ¡pum! Tírales caca hasta que se mueran. Así porque había en una manzana de 8 casas, a lo mejor 4 eran los alemanes y 4 eran los rusos, pero estaban 4 aquí, 4 acá, entonces no podían. Exactamente, sí. Era más que nada por el friendly fire, no podían bombardear. Así es. Las ruinas de la ciudad pronto se ganaron el apodo de la picadora. Y se le dice picadora, es como una moledora de carne, güey. O sea, le dicen picadora en español de España. Pero en realidad es como una moledora de carne. O sea, no hay una traducción para la palabra. Pero pues es eso, una molienda de carne, güey. Debido al horrible resultado de las batallas que se llevaban a cabo casa por casa y calle por calle. O sea, en la misma calle podía haber 2 casas, como dices. 2 casas alemanas y 2 casas rusas. Así. Era tal cual un gulag. Era lo que ahora se conoce como la guerra de guerrillas, que es cuando tú le preguntas, la guerra de guerrillas, pregúntale a cualquier ejército. En ese tiempo de ratoneras, ahora ya es guerra de guerrillas, y eso a cualquier ejército grande se le complica, porque incluso Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam porque esa se volvió una guerra de guerrillas que no podían, eran tan grandes que no tenían la facilidad de combatir contra esas guerrillas. O sea, era pelear una mini guerra dentro de una guerra enorme. No pudieron y en un capítulo más adelante de la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam. De hecho, también ese episodio de la guerra de Vietnam va a estar bien bueno porque ahí es que esa es una de las guerras que tiene más connotaciones y más
Más de todo, porque muchos dicen que terminó precisamente por esto. Y otros dicen que no, que fue la presión social en Estados Unidos, que ya nadie quería guerra. Y otros dicen que fue otra cosa, pero no. La realidad es que Estados Unidos siempre tuvo la manera de ganar, pero la alargó también porque le convenía y la perdió porque le convino perderla. Así es, pero eso ya lo veremos en ese episodio, pero... En el próximo episodio. Sí. Se la trae así de verga. Voy a tener que volver a venir, vale. Eso ya le toca a Jorge. Ay, güey. Los nombres de sus principales fábricas y lugares conocidos vieron la espeluznante masacre a todo color. La fábrica de tractores, la fábrica de armas, la fábrica de acero Octubre Rojo, la estratégica colina Maminev, la planta química y las 2 estaciones ferroviarias se convirtieron en montañas de soldados muertos. Cuando los alemanes decidieron penetrar hasta el centro de la ciudad de Stalingrado, sabían que iban a verse envueltos en peleas callejeras. Eso era, o sea, la guerra de ratoneras. Era algo que siempre habían evitado. No querían que pelearan en las calles porque les impedía utilizar sus ventajas militares. O sea, bombardear, tanques, todo esto. Pero como ya estaba bombardeada la ciudad, todos estaban atrincherados y ahora había alemanes y soviéticos adentro de la ciudad. Era una guerra de soldado contra soldado en la que en cada esquina te podías encontrar un enemigo. Así. Los hombres luchaban habitación por habitación en los edificios. Luchaban en la parte de arriba y de abajo de los graneros. Luchaban a lo largo y a lo ancho de las fábricas. Un Warzone, era un Warzone en la vida real, güey. Un Warzone en la vida real, güey. La guerra en las calles acabó teniendo una gran implicación psicológica. Ambas partes estaban atrapadas en esta terrible lucha cuerpo a cuerpo de la que no podían escapar. Fue una barbarie, implacable. Se luchó en las cloacas debajo de la ciudad. Los soldados peleaban rodeados de excremento, con lanzallamas y cuerpo a cuerpo, desesperados por controlar, aunque sea una habitación de un edificio. Y otro paréntesis. La orden de Stalin, generalmente en las guerras, cuando matan a tus compañeros, generalmente lo que se acostumbra es que hay unidades que se dedican a la recolección de los caídos, de los cuerpos. No Stalin prohibió eso, pero no lo prohibió porque fuera inútil o porque iban a malgastar recursos en recuperar cadáveres. No. Literalmente Stalin lo hizo porque quería que los alemanes olieran la podredumbre. Sí. O sea, que sintieran mal, que cuando estuvieran en las casas donde se ocultaban, olieran la podredumbre de los cuerpos en descomposición, güey. O sea, era... Para que también les diera... Sí, para que les diera culo, güey. O sea, ya se volvió hasta una guerra psicológica, güey. O sea, estos güeyes no se preocupan ni por sus aliados, ni por su vecino que lo mataron, güey. Tan así fue que se hacían así barricaditas con cuerpos en una calle. En una calle, de repente agarraban los cuerpos, pero no los usaban para eso, sino para apilarlos, para poner un bloqueo y tener una posición estratégica. Como costales de arena. Así, como costales de arena. Los cuerpos, güey. Así se puso de puerco esta Otro punto para Stalin, güey. Otro punto para Stalin. De hecho. A pesar de la heroica resistencia rusa, al principio de octubre los alemanes ocupaban el 70% de la ciudad. A finales del mes, las últimas defensas soviéticas estaban acorraladas con las espaldas al río Volga. Iban retrocediendo hacia el río Volga. Georgy Zhukov, el segundo al mando de Stalin, destituyó por cobardía a Anton Lopatin. Resulta que Anton Lopatin, después de vivir todo esto, se le acaba su cabeza, se le cae ante la presión psicológica, pide ordenar la retirada a Stalin. Y Stalin le niega esa retirada. Así que manda el segundo al mando, va directamente hasta Stalingrado y lo destituye por cobardía. Además estaba al borde del colapso. Imagínate, güey. O sea, ya perdiste el 70% de la ciudad. Nada más estás esperando y cubrir y casa por casa y pedo por pedo. Imagínate, güey. Además de que, güey, tú como general... No todos pueden aguantar ese pedo, y tú como general, digo, nunca lo piensas, güey. Pero tú como general, güey, ¿cómo te sentirías de que por tus órdenes, güey, se murieron no 1, no 2, no 10, no 100, no 500, no 1000, no 2000... cientos de 200, miles, güey.
O sea, tienes que ser un pinche animal, güey, para no sentir remordimiento, güey. Exactamente. Pero resulta que este güey, yo creo que era bueno. La verdad es que, mira, dio tiempo. O sea, duró todo un mes resistiendo a las fuerzas alemanas con casi el triple de personas. Y resistió hasta detener todo el avance. Y todavía tenía el 30% de la ciudad, deteniendo el puerto. Y el paso, el cruce del río Volga. Entonces, pues digo, se cansa, se colapsa, ya no puede. O sea, también los humanos tenemos un límite, ¿no? Y resulta que llega un don vergas llamado Vasily Ivanovich Zhukov. Este güey, para los rusos, es un don pistola, güey. No importa cómo lo veas, no importa que Stalin haya sido quien sea, este güey como militar es una puta pinche pistola. Este güey refuerza la posición del Volga con los restos destrozados de otra guerra, de otro de los frentes que se estaban peleando, porque no nada más estaba peleando en Stalingrado, se estaba peleando en Moscú, en toda la línea. Estamos hablando de que en Stalingrado se concentraron los esfuerzos y fue lo más sangriento y épico, pero seguimos teniendo las líneas de soldados contra soldados en toda la división entre Alemania y la URSS, güey. Entonces, con los restos destrozados del primer ejército de tanques, toma el liderazgo y refuerza la posición en Stalingrado a cargo del 62º ejército de infantes. En palabras del propio Stalin: no entienden que si entregan Stalingrado, el sur del país quedará separado del centro y probablemente no podremos defenderlo. Además de perder nuestra principal vía fluvial, no solo sería una catástrofe para Stalingrado, sino para el país, dado que se perderá el petróleo también. Para Rusia era imperativo, si se perdía Stalingrado, se perdía Rusia, así. O al menos toda la parte sur de Rusia. Y lo tenían muy claro. Incluso el general, no recuerdo el puesto que tenía Georgy Zhukov, que fue es como el aéreo principal. Ajá. Cuando él le pregunta a Stalin directamente cuál era su misión, exactamente, su frase era: defender Stalingrado o morir en el intento. No había otra términos medios. Es justo lo que voy a decir, güey. Zhukov era un líder mucho más decidido que Lopatin. Cuando llegó al escenario de la batalla, Yeryomenko y Yurchkov, o sea, eran otros generales, pero de los que organizan toda la guerra en general, le preguntaron, lo ponen en el puesto y ellos ya saben qué es lo que quiere Stalin. Entonces van a asegurarse que este nuevo güey, Zhukov, entendiera que no puede perder Stalingrado. Y le preguntaron, ¿cuál es su objetivo de la misión, camarada? Comrade. ¿Cuál es el objetivo de su misión? Zhukov contestó firmemente: defender la ciudad o morir en el intento. Así es. Yeryomenko observó a Zhukov y tuvo la certeza de que Zhukov había entendido perfectamente lo que se esperaba de él. El nuevo comandante se encontró con menos de 20,000 hombres, de tener 200,000, güey. Su última defensa era de 20,000 hombres y 60 tanques, así como unas deficientes defensas. Zhukov reforzó las defensas antiaéreas, que además ya eran servidas por mujeres militares, y asimismo fortificó aquellos lugares donde fuese posible contener al enemigo, donde fuese posible. Eso era solo retrasar, güey. Ese güey estaba dispuesto a morirse ahí antes de que llegara cualquier otra estrategia rusa, güey. Además, retiró la mayor parte de su artillería a la ribera oriental del Volga. O sea, cruzó una buena parte de su artillería al lado del río Volga, para que cuando les quitaron esta posición los pudiera bombardear desde ahí, güey, del otro lado del río, güey. Como no pueden bombardear con los aviones, puede hacer eso, atacar desde el otro lado del río, y con nada de gente, güey. Fomentó el despliegue de francotiradores, además, y aquí es donde se encuentra una historia de un vato que se llama, famosísimo además, Vasily Zaitsev. Vasily Zaitsev, no sé cómo se diga. Vasily Zaitsev o Zaitsev, no sé. Los alemanes se enorgullecían de su precisión táctica y la idea de que algunos francotiradores soviéticos invisibles les disparasen sin que ellos pudieran responder les ponía furiosos. Así que supuestamente, y esto no está completamente ni descartado ni comprobado,
enviaron al general de brigada que dirigía la escuela de francotiradores en Sosgen, Heinz Thorvald. Aunque su existencia de este cabrón nunca ha sido probada, se dice que sostuvo un duelo de 3 días con Zaitsev, donde Zaitsev gana y mata a Heinz Thorvald. Tengo entendido que propaganda tenía otro nombre, pero esa es como la historia de una película que se llama Enemigo las Hecho. Enemigo las Hecho. Es la historia de este güey, Ajá. pero en la película me parece que tiene otro nombre. apellido, no recuerdo cuál. Sí, es que te digo que ni siquiera está comprobado. Sí, muchos creen que fue propaganda de los rusos, como para decir, miren, un héroe muy cabrón. Vasily Zaitsev sí existió. Esa historia. Propaganda de los alemanes. Esa historia no se sabe si es real o no. Pero, la historia de que se pero pelearon Vasily los Zaitsev, francotiradores por 3 días, así, güey. Sí, de hecho, en la película, spoiler, lo termina matando porque creo que se ve el reflejo de su mira y ahí se da cuenta dónde está y le da un balazo en la cabeza. Pero llevan 3 días escondidos justamente en la fábrica Octubre Rojo. Es donde pasa esa historia. Así es. Pero esa, digamos, es como la historia de Sniper. Duelo de Snipers, güey. Exactamente, güey. Exacto, sí. Pero él sí existió y me parece que es como el sniper más... de hecho, es el más famoso de toda la Unión Soviética. Y el que más bajas confirmadas tiene. Mató a 270 o algo así. Y ese era como en el Warzone, así de... de que no, güey. Que se ve así el brillito, no, güey. No sé, voy a ir a la guerra. Que vio el reflejo. No, sí, de hecho, bueno, en la película, de hecho, Warzone, sí es así. O sea, se ve el reflejo de la mira o no sé qué se ve. Y ahí es donde lo mata, pero pues... Pero no creo que se vea siempre, o sea, también precisamente tú como francotirador te evitas eso, güey, buscas un lugar con sombrita, güey, o te pones en contra del sol, o digo, no creo que todas las veces así, ay, mira, ahí está el Franco, güey. Sí, no es como en el Warzone que siempre se ve el reflejo. Sí, exacto. Lo que los alemanes no sabían, lo que muchos no se esperaban, es que esta resistencia de parte de los soviéticos fue una tapadera. Una apuesta y al mismo tiempo un intercambio de territorio y soldados por tiempo. Dijeron, ni un paso atrás porque cada segundo que nos den cuenta. Sí, van perdiendo territorio, sabemos que se va a perder territorio, sabemos que se puede llegar a perder el último bastión de Stalingrado, pero si mantenemos un 10% de Stalingrado, va a funcionar lo que estamos planeando. Tras bambalinas, en las líneas traseras del Ejército Rojo se había preparado por meses una contraofensiva masiva, que aprovechó el desesperado y necio ataque alemán para movilizar cerca de 2.500.000 soldados. De esos 2.500.000, 1.143.000 eran en el área de Stalingrado. O sea, estaban haciéndolos ver que ya casi los tenían. Y mientras por atrás estaban preparando, güey, un pinche ataque de 2.500.000 culeros. Además de que Rusia, cuando empezó la invasión a Rusia de los alemanes, lo primero que hicieron los rusos es todas las fábricas, generalmente las fábricas estaban lo más pegadas a Europa posible. Rusia es un putazote de tierra enorme. Cuando empezó la invasión a Rusia, todas las fábricas que estaban, digamos, lo más pegadas a Europa posible, se movieron lo más atrás que pusieron hacia la zona de los Urales, que está más pegada ya hacia Asia. Así es. Las movieron todas las fábricas y es lo que dice el mes, necesitaban ganar tiempo para que todas esas fábricas fabricaran exactamente, para producir un chingo de armas, y armas que cuando empezó la guerra con Alemania, el ejército ruso era un ejército pues no muy tecnológicamente avanzado. Cuando traen las fábricas hacia atrás, fue cuando empezaron a construir armas que ya se asemejan mucho a las armas del día de hoy. O sea, ¿has visto esos videos de los pinches lanzamisiles que están así, como pinches cohetes? Fue lo que realmente estaban fabricando los rusos y era armas que los alemanes nadie conocía, güey. Era un pinche ejército así como 10 años adelante de lo que tenían los alemanes. Sí, guardaron sus piezas, pero bien perrón, y obviamente que no se den cuenta, déjenlos que sigan haciendo masacre y no hay pedo pero de repente, mira, ahí te va la vara, güey. Pero los alemanes no sabían completamente, pero tenían una idea, porque tenían espías, y me imagino que es lo que va a estar adelante. A eso voy. Los alemanes ya tenían una idea de que, oigan, o sea, estamos conquistando, pero como que algo anda no mal, cuadra, güey. Algo anda mal, güey. Y a Hitler le dijeron, oye, güey,
Aguas porque, no mames, no, o sea, no nos conviene. Estos güeyes no son, o sea, no son pendejos también. Y es un país enorme, o sea, no es como que los vas a conquistar tan fácil. Y pues sí, dicho y hecho, y todo fue necedad de Hitler. Así es. Incluso los rusos se dieron cuenta de que, lo platicamos al principio, los rusos se dieron cuenta que el ejército alemán no era tan grande. O sea, el ejército alemán está completado por ejércitos más chiquitos, los rumanos, los húngaros, y eso también fue algo que le costó mucho a los alemanes, porque los rusos se dieron cuenta, oye, pues estos rumanos, estos húngaros, estos güeyes no son los alemanes, estos güeyes no tienen el armamento que tienen. Y por ahí fue uno de los puntos en los que se los atoraron. Así es. Verdad. Salud. No, pues ya quedé el podcast. Sí, ya. No, güey, pero me apasiona el tema, güey. Sí, no, pues es que de eso se trata, güey. Ahora, se los despedazo un poquito. Por favor. Para que se entienda bien. Esta contraofensiva se le conoció como la Operación Urano. ¿Por qué? Ajá. Porque por el ano se iban a coger. No se los llevan, se los cogieron, güey. Así, güey. El 2 de noviembre, las 151 y 152 brigadas soviéticas lanzaron un contraataque, primero, con éxito para aliviar la presión alemana de la ciudad. Primero. En cuanto a Hitler, continuó ignorando los informes de la ofensiva soviética en el Don Volga, o sea, en la unión entre, ya ves que están el río Volga y luego al norte, 65 kilómetros, se llega el Don. Todo eso también tenían líneas los alemanes y habían capturado prisioneros que no sabían cuál era el plan de Stalin, porque obviamente se mantuvo en un secreto, en un completo secretismo. Pero sí les daba idea de que algo estaban tramando. Y a pesar de que tuvo una reunión con un vato que se llama Seitzler, el 7 de noviembre le informó que el ejército rojo preparaba una ofensiva en el Don, al menos le dijo eso a Hitler. Oye, hay que tener cuidado porque nos van a atacar en el Don. Y pues sí, ¿no? Ponte vergas. Ponte vergas. ¿Y sabes qué hizo Hitler? Nosotros somos más vergas. Exacto. Un día después del 2 dijo, Stalingrado está, o sea, en una, porque ya sabes, propagandista, hijo de su perra madre, güey, lo odio, güey. Dijo a todo el pueblo alemán, Stalingrado está casi tomada, ninguna fuerza humana podrá sacarnos de allá. Y mira, esas palabras se las trago. Se le fueron por su urano. El 19 de noviembre cayó la catástrofe para los alemanes. La información obtenida de prisioneros soviéticos no permitía pensar que sería una contraofensiva de proporciones inmensas. Lo primero que pasó fue que al norte de Stalingrado, cerca del río Don, varios ejércitos soviéticos se abalanzaron sobre el frente alemán, que en realidad no era alemán, eran soldados rumanos, que es lo que dijiste también. El ejército alemán no era tan grande, también se basaba en las alianzas que hacía con italianos, rumanos, yugoslavos, búlgaros, etcétera, etcétera, etcétera. Croatas también. Quienes ante el avance de los soviéticos se dispersaron y huyeron, tal cual. Al sur de la ciudad se inició un movimiento en pinza de igual contundencia. O sea, llegan por los lados, atraviesan el río Volga por otros lados, por alrededor, y el sitio de Alemán ahora está sitiado. ¿Te acuerdas que teníamos el sitio? Les aplicaron aquellos al principio. Así es. El estafador resultó estafado, en pocas palabras. Así que los alemanes descubrieron que en realidad luchaban en dos frentes, al norte y al sur. Sí, organizaron una defensa a marchas forzadas, se replegaron del sur e intentaron estabilizar la zona norte de los rumanos. Entonces descubrieron que se encontraban en el centro de una trampa gigante. Una red de 2.500.000 soldados soviéticos los estaban encerrando a través de varias decenas de kilómetros. Así. Punto para Stalin, pero ahora sí uno bueno. Sí. La neta, esta contraofensiva, güey. Qué pinche pedo con la planeación y el secretismo, güey. Pero ¿cómo aguantaron tanto tiempo? Además. Porque la batalla de Stalingrado
Es una batalla de 5 meses, güey. Camperos. No, bueno, pero es que... Pero campero maestro, güey. Puro campero maestro, güey. Sí, no Puro mames, pinche güey. campero maestro. Pero bueno, ahí va. Cabe mencionar que para este momento ya se comenzaban a sentir las bajas temperaturas y el terreno nevado dificultaba toda operación. Sobre todo si estás organizando una defensa que no tenías planeado organizar a marchas forzadas, más nieve, más terreno nevado, pues dificulta toda la operación. Esto... Ajá. Ajá. Algo que sí nos tocó y espero no esté en No, tus no, no. notas más Ojalá, adelante, güey. Qué bueno que no. Ajá. Otra de las razones por las cuales Hitler Ujú. no decide replegar a su ejército, además del ego, obviamente, Ujú. fue porque al principio de la batalla de Stalingrado, Alemania contaba con el apoyo aéreo de la Luftwaffe. Ajá. El general al mando de la Luftwaffe era un cabrón llamado Hermann Göring. Ajá. Y este güey, por andar de lame huevos, en algún momento le prometió a Hitler: la Luftwaffe te va a dar todo lo que necesitas, Ajá. te va a dar todo el apoyo que Así. necesites para que las divisiones en Siempre tierra, la te- infantería, siempre tengan provisiones, suministros, ajá. bla, bla. Ajá. Pero por el frío, por muchas cosas, este güey no pudo cumplir. Mm, Pero este güey le decía: no, güey, yo ando al millón, güey. Yo está Así llegando es. toda la ayuda, güey. Le mentía, no le llega. mentía a Hitler. Le mentía a ¿ah? Hitler. Y Hitler, no, pues este güey es de mi entera confianza. No hay pedo, te lo Así compro, es, güey. así Y es. la realidad era completamente diferente, Completamente güey. diferente. La ayuda no llegaba, güey. Ujú. Y los alemanes que estaban antes, justo cuando los empezaron a rodear, los alemanes ya no tenían Ya no- municiones, sí, armas, nada, güey. Nada de la nada. Así es. Esto supuso una gran sorpresa para el mando alemán. La gran escala y velocidad y ferocidad de la contraofensiva soviética sepultó las ambiciones alemanas, porque después de 5 meses de guerra, esta operación Urano ya había logrado su objetivo 3 días después de haber lanzado la contraofensiva. Campearon 7 meses y luego en 3 días le dan la vuelta. Campearon para seguir haciendo Exacto, cosas, ¿no? sí, o Como sea, en el mamá, Age güey. cuando Ándale. te vas hasta atrás, Hasta- ocultas hasta atrás tus Ocultas tus edificios, Sí, Y dejas sí. que se vayan comiendo los de Ajá. acá adelante, así. destruyen tus castillos y todo, pero de repente ya te llegan. La mazacuata. Te llega La la mazacuata, literalmente, güey. Tal La cual, güey. mazacuata rusa, güey. Exactamente, güey. El 22 de noviembre, 3 días después, los dos ejércitos rusos, norte y sur, se encontraron y Stalingrado quedó rodeada. Los cazadores se habían convertido en la presa. Y empezó entonces una carrera contra el tiempo. Incluso el inexperto general Paulus pidió a Hitler que le permitiera retirarse. Pero no le pide como retirarse, Le le pide libertad de acción. Ah, O sea, porque Bueno. la palabra retirada estaba prohibida. sí, estaba güey. prohibido, sí. Y sí. este güey, Paulus, le dice: pido libertad de acción. No dijo porque nos va a cargar la verga, en pocas palabras. Dijo: güey, déjame hacer lo que Exacto, necesito güey. hacer porque si no nos va a cargar Sí, la verga, casi, exactamente, casi. Y la orden fue: no, güey. güey, sigues peleando, güey. Ujú. A pesar de que el ejército alemán cuando los rodean, güey, que se queda sin suministros, güey. El ejército alemán empezó a tener bajas por inanición, güey. Así es. El ejército alemán tenía, los soldados tenían racionados 100 gramos Este de güey se pan está al adelantando, día, o sea, güey. me está leyendo Ya, mi- perdón, güey, ya pero leyendo ya el se guión. yo me lo sé Sí, todo, güey, güey. mejor te cambia el lugar, güey. Perdón, sí, güey. Es el podcast de eso, güey. Sí, Eso es sí lo que- había escuchado, creo que en el documental de World War II in Color de Netflix. World War Twin Color, véanlo. Ah, Ese, ahí escuché eso. no, y si quieren ver documentales buenos, hay uno de un canal que se llama Oversimplified. Está en inglés, pero es un documental como muy resumido de toda Ajá. la Segunda Guerra Mundial y tocan mucho Pero que, ese tema. ajá, pero que sí. Y hacen bastante énfasis en ese, sobre todo en el tema de que la guerra se pierde porque Hitler era un pendejo. Claro. En pocas palabras. Sí, eso sí es real. Así es. Además, lo que dijiste, también es que tú vas adelantado a mi guión, ¿eh? Añadido a esto, fuertes tempestades de nieve impedían que la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, llevara los suministros prometidos a sus tropas. Y mientras por un lado no podían llevarlas, por el otro, este güey le decía a Hitler: sí, ahí están, güey. ¿Cómo que no llegaron? No, pregúntales, güey, ahí están, güey. Llegó un punto, güey, que la Luftwaffe como ya no podían aterrizar, Ujú. la Luftwaffe mandaba las provisiones con Por paracaídas, güey. paracaídas. Pero estaba tan caro el asunto, güey, que las provisiones les terminaban cayendo. A los O sea, rusos. cuando las Exactamente. tiraban, güey, tenían que caer en zonas en las que Ajá. estaban los alemanes. Ajá. Como Pero en el como la Wars. ofensiva estaba tan Así cabrona, es. güey,
cuando ya caían, güey, les caían a los rusos, güey. Entonces eran como regalos para los rusos. Sí, como el Warzone cuando agarras la caja. Ándale, güey, te enviabas loadado y le caía al otro equipo, güey. Así, güey. Loteas la caja del otro equipo, güey, tal cual. A principios de diciembre, como igual dijo Roy, empezaron las primeras bajas por inanición. Stalingrado se convirtió en una tumba para los alemanes. No tenían agua ni alimentos suficientes y se desataban las epidemias bajo el insoportable frío polar, porque aparte no llevaban chamarras. Así. No les dieron... Chamarritas Hugo Boss. Exacto. Hugo Boss era el que hacía los uniformes de los alemanes, güey. Así es. Pues porque ¿de dónde crees que salió la feria que tiene ahorita Hugo Boss? Claro. Digo, yo nomás les vendí las chamarras, carnal. Que lo que hicieran con ellas ya no es mi pedo. Las órdenes necias de Hitler no cambiaron. Ni retroceder, ni rendirse. Una leve esperanza surgió en el ejército alemán cuando von Manstein acudió en su ayuda al mando del grupo de ejércitos del Don. O sea, ahora dijeron, bueno, pues lo que nos queda es juntar los ejércitos que están encerrados para formar una línea defensiva más grande, compartimos suministros y nos damos moral, ¿no? Digo, bastante lógico. Lógico en la cabeza de Hitler, güey, ya no era lógico, güey, ya no era lógico. Exactamente. Esta operación para romper el cerco soviético y establecer un corredor para enviar refuerzos se conoció como la Operación Tormenta de Invierno. Sin embargo, los refuerzos fueron repelidos por otro contraataque soviético. La operación de rescate fracasó y el ejército de Paulus seguía perdiendo efectivos atrapado en la ciudad. El 16 de enero, después de otros 2 meses, o sea, en 3 días les dan la vuelta y mira, los tienen ahí atorados por otros 2 meses. Los soviéticos toman también el aeródromo de Pitomink, bueno, pun intended. Y los alemanes se quedan sin apoyo aéreo. Este revés forzó a los alemanes a usar un aeródromo mucho más pequeño, que también cayó días más tarde. A partir de este punto, Paulus se da cuenta de que para Hitler, la vida de sus soldados no valía un solo pito. Punto para Hitler. Punto para Hitler. Punto malo para sí, Hitler. claro. Punto para Hitler. Hitler, además, también este es punto malo para Hitler, manda a Paulus un ascenso. Ajá. Y una nota que le pide dar batalla hasta el final. Mira, ahí te van todos los honores de respeto. Y es un ascenso a mariscal. Exactamente, a mariscal. El cargo de mariscal era el más mayor, alto, güey. Ajá. Es como el general ahorita. General. Y en la historia de Alemania, nunca ningún mariscal se había rendido. Exactamente. Así es. Pero ellos sí se rindieron, ¿no? Exactamente, eso es que ves, la opción, o sea, Hitler le da el ascenso y le da todos los honores y como diciéndole, güey, necesito que te quedes ahí, mira, ahí te va tu promoción, te doy todos los premios que te puedo dar, te los doy ahorita, güey, pero rífate, güey, y muérete por la patria, bajita la mano. Y si no estoy mal, aparte de la promoción, venía con una nota de suicidio que prácticamente decían... exactamente, sí, venía con... O te mueres o te matas. La rendición, o te suicidas. Al final de la carta dice, la rendición no está permitida bajo ninguna circunstancia. Sí. Ningún mariscal de campo había sido capturado por ningún enemigo hasta este momento en la Segunda Guerra Mundial. Ninguno. No en la Segunda Guerra Mundial, en toda la historia de Alemania. Sí, exactamente. Por desgracia para el megalómeno Führer, este ascenso no convenció a Paulus de nada. Y el 30 de enero se entregó a las fuerzas soviéticas junto con 91,000 hombres. De estos, solo 5,000 sobrevivieron hasta el final de la guerra. Las tropas alemanas se encontraban completamente exhaustas y desmoralizadas. La rendición se hizo oficial el 2 de febrero de 1943. La batalla de Stalingrado supuso que los alemanes perdieran toda iniciativa en la Segunda Guerra Mundial. Con bajas estimadas en unas 2 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos, esta es la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad. Warzone por 1,000,000. Warzone por 1,000,000, güey. Las bajas alemanas son de 800,000, incluyendo perdidos o capturados. Las fuerzas soviéticas ascienden a 1,100,000 y aproximadamente 40 y tantos mil civiles.
Sobre todo se demostró que los alemanes no tienen capacidad de reabastecerse. O sea, los alemanes quemaban suministros que no podían recuperar. Hasta parece que te mandé el guión, güey. Es que tú y yo somos uno mismo. Ay, güey. Papi. Cuando quieras. Ya te la Los sabes. alemanes no podían, y los rusos sí, güey. Los rusos sí tenían la capacidad. Exacto. No solo los rusos, todos los aliados, los gringos, todos tenían esa capacidad. Pero no le afectó a Alemania de que también estaba peleando en otros frentes. Esa es otra de las razones. Porque era él contra todos, casi. Es que esa fue otra de las pendejadas. Ajá. Que fue una Alemania conquista Francia, intenta conquistar Reino Unido, no puede. Y cuando empiezan la Operación Barbarossa, todo el mundo, incluso hasta Stalin se sorprende porque dicen, ¿quién es tan pendejo como para pelear una guerra en dos frentes? O sea, si todavía no conquistaba a los británicos, ¿por qué empieza una guerra con los rusos? Así es. Aparte de que tenías una alianza con ellos. Pero a los británicos estaba imposible, ¿no? Porque tenían que... Pues por su islita. Por su islita les ayuda, pero más que eso, fíjate que sí, desde la mitad de la Segunda Guerra Mundial ya se veía que iba a perder Hitler, realmente. Porque, digo, no era un general militar. Él pensaba, o sea, como tenía el poder de mover masas, pero esas masas estaban solamente enfocadas, o sea, su discurso para mover masas estaba únicamente enfocado en la raza aria. Y por lo tanto, solo la raza aria eran los que iban a ser sus aliados y sus seguidores, exactamente. Y pensó que con eso iba a poder conquistar todo lo que él quisiera, güey. Y que se le iban a ir uniendo y los que no los mataba. Entonces empezó a picar por todos lados y se volvió como un globo que se llenó de aire y explotó. Trono. Incluso Hitler intenta conquistar Rusia por una como doctrina religiosa, por decirlo de una manera, que se llama el Lebensraum, que básicamente era como la doctrina del espacio vital, en el que los alemanes querían conquistar Rusia porque todo el espacio de Rusia iba a servir para que los alemanes se reprodujeran como conejos, güey, y se hiciera la raza aria. Querían el espacio también de Rusia. Ese era el principal objetivo de Hitler con Rusia. Así es. Porque decía que los rusos eran una raza inferior, que eran un gigante con pies de barro, etcétera. Sí, despreciaban a todos. Los despreciaban. Y al final se la terminaron pelando y desde el vamos, porque, o sea, ¿estás de acuerdo que Rusia tenía al menos 4 veces la URSS tenía 4 veces el tamaño de Alemania? Y tenía un poco más de la población que la población alemana, pero ya solo el territorio. Creo que sí tenía como el doble de la población alemana. Ya desde ahí. Doble. Ya desde ahí. O sea, vas y le quieres quitar, ponle que el Cáucaso a Rusia, pero bueno, te enfocas en eso, no le quieres quitar todo el frente. O sea, la planeación estratégica sí era apoyada por los generales de Hitler, pero el que daba la última palabra siempre era Hitler. Entonces lo que se hacía eran sus caprichos. Por eso se le dice necio. Y además es un claro ejemplo de que alguien que no estudió y quiere dar órdenes en un área que no es la suya, va a ser deficiente en esa parte. Por eso estudian, amigos. Oye, ¿qué le pasó al que capturaron? ¿Al mariscal? Lo liberaron en el 50 y tantos y regresó a Alemania. Sí, pero ese cabrón incluso estuvo Paulus estuvo hasta enfermo de disentería, si no lo recuerdo. Y es una enfermedad de esas de las que te tercer mueres. Mundo, güey, de que caes y te mueres, güey. Sí. Por el frío, por las ratas. Pero el güey sobrevivió y vivió hasta... ¿Pero no lo juzgaron ni nada? ¿O? No entró a los juicios de Nuremberg. Pero no, pues es que ya como, o sea, sí hubiera sido juzgado por Alemania. Pero estás de acuerdo que del 43 al 45 pues sí se esconde 2 años y ya no hay pedo, ¿no? La logró librar. Ajá. Sí, estuvo capturado por los soviéticos y después lo liberaron y pues ya fue cuando ya no había... Él no tuvo tantos pesos porque además él no porque fue... Le jugó a su favor ser prisionero. Y él no fue un criminal de guerra. O sea, él respetó, digamos, las normas de la guerra. Entonces al final pues, sí la pasó de la chingada en Rusia, ya después lo liberan y ya después va a Alemania y se muere en el 560 o algo así. Si mal no recuerdo. Está bueno, ¿no? La derrota del sexto ejército alemán confirmaría lo que muchos altos mandos ya sospechaban: la incapacidad logística alemana para abastecer y mantener un frente extendido desde el Mar Negro y hasta el Océano Ártico. Que esta línea Hitler quería poner esta línea, pero la condición para mantener esta línea era lograr capturar el Cáucaso. Y él pensaba que costaba lo mismo
que era igual de fácil mantener la línea y era el mismo objetivo para él, pero no se daba cuenta de las implicaciones logísticas que eran porque no era militar y porque era un pendejo necio. Creía que tenía recursos ilimitados. Exactamente. ¿No? O sea, como lo dijo en su momento, bueno, cuando se dio cuenta el general Paulus que para él eran números, güey, y eso es una de las críticas a la guerra. Los generales, los líderes no ven gente, güey, ven números. Y todavía eres más pendejo si eres como Hitler, que crees que esos números son ilimitados. Eso fue lo que le pasó a Hitler. O sea, le vendieron humo a Hitler. Exacto. Carlos Muñoz, güey, le vendió humo, güey. Ándale, así, tal cual. Imagínate, Carlos Muñoz le dijo, compras 10 departamentos y renta 9, güey. Así, güey. Eso fue lo que pasó, güey. Hitler sí le apostó así, si monten todo mi dinero, güey. Sí, así, eso fue lo que le pasó, güey. Después de estos eventos tendría lugar una última ofensiva alemana en territorio soviético, que es la batalla de Kursk. Sin embargo, esta ofensiva se suspendió por el desembarco de aliados en Sicilia. Porque ya se dio cuenta Hitler que no puede pelear en dos frentes iguales. Después de perder todos estos soldados, se empieza a dar cuenta de que su poder no es supremo, ¿no? Tras estos fracasos, algunos oficiales tenían la opinión de que la arrogancia de Hitler les estaba llevando al desastre. Algunos incluso conspiraron contra él en un atentado fallido el 20 de julio de 1944. Ese es de la película. Exactamente. Este fue conocido como el Plan Valquiria. Operación Valquiria. ¿Pero esa no fue una operación de Estados Unidos? No, o sea, fue una operación de los generales alemanes para quitar a Hitler porque los alemanes se dieron cuenta de que no mames. Dijeron, este güey es un pendejo, güey. Vamos, nos va a llevar. Es alemán, ¿no? Von Clausen, algo así, ¿no? Exacto. No recuerdo el nombre. Lo menciono para darle un cierre. Y para terminar el episodio, voy a decir nada más esto. Las consecuencias para el Tercer Reich fueron devastadoras. Stalingrado fue el punto clave oriental jamás alcanzado. Hitler lo quería y estaba completamente decidido a tomarlo, pero los comrades hicieron que se la pelara con la operación En tu ano te voy a meter la vara. Así es. La total aniquilación de los ejércitos aliados del eje provocó incómodas fricciones entre Alemania y sus países satélites. Por supuesto. Después de esta batalla, la ciudad de Stalingrado recibió el título de ciudad heroica. La URSS quedaría engrandecida con esta victoria. Stalin, por supuesto, con la ciudad que lleva su nombre, que no cayó, se engrandece todavía más y se convierte en el pendejo que termina siendo, además, que ya era un pinche genocida cualquiera desde el inicio. Pero sí hay que reconocer que esta victoria inspiró al resto de los aliados. Termina el 2 de febrero de 1943. 2 de febrero de 1943. Cuando firma la rendición. Así es. Paulus, exacto. Esa es la historia de la batalla de Stalingrado. ¿Cómo lo vieron? Está chido. Está chido. Ya viste, empiezas a ver la guerra de otra manera, ¿no? Sobre todo que es como es la batalla que tienes que estudiar para entender porque es el punto, perdió, ¿no? es el punto, así se le llama, es el punto de inflexión, güey, de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando literal muchos dicen que la Segunda Guerra Mundial se pierde ahí, güey, casi que se perdió ahí, güey. Exactamente. Entonces por eso es tan importante. Exactamente. Y también obviamente por las pérdidas humanas porque imagínate que 2 millones de personas, güey. Nosotros estamos en Querétaro, creo que esa es nuestra población. Es lo que te iba a decir, güey. En Querétaro no hay unas 2 millones de personas, güey. En ninguna otra guerra ha muerto más gente. No ha muerto más gente. En una guerra sí. En la Primera Guerra Mundial murió mucha gente, pero en una sola batalla. Estos 5 meses es una sola batalla. Exactamente. Nunca ha habido una. ¿Ni en Normandía? No, ninguna. Ni de cerca. Sí, esta es la guerra, la batalla más bien. Porque sí, la guerra es la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, imagínate cuántas pinches bajas son. Pero probablemente de toda la Segunda Guerra Mundial, estos 2 millones representan una quinta parte más o menos de todas las que se perdieron, güey. O sea, esta sola batalla fue lo más pinche sangriento. Lo más sangriento porque murieron, la gente ya no moría de un bando contra otro, güey. La misma gente del propio bando, güey, mataba gente de su propio bando. O sea, los rusos mataban a los desertores, güey. Los alemanes mataban a los desertores. Así es. Era tan cruento que lo mencionamos al principio, muchos alemanes se daban tiros en los pies para que los regresaran a Alemania. Güey. Exactamente. De tan malo que era el asunto. Así es. Era la salida fácil, era la mejor salida inclusive. No podías correr, pues te disparabas en el pie y mira, vas para atrás, carnal. ¿Sí? ¿Cómo la viste? Está cruel. Estuvo denso. Sí, es que es la Segunda Guerra Mundial. Justo. Eres cruel, pero justo. Ay, güey. Pues entonces, vamos a dejar el episodio hasta aquí.
La Segunda Guerra Mundial es infinita, güey. Se puede hablar horas y horas y días de... O sea, de hecho, tan solo en esta batalla podríamos así meternos muchísimo más. Pero sabemos que tenemos poco tiempo. Creo que está bien resumida. Robbie se me emocionó un chingo, qué bueno, a eso lo traje, para que se me explaye. Y Robbie fue el que me sugirió este tema, también por eso me lo traje. Entonces, espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben, recuerden seguirnos en redes sociales como Zona de Guerra Podcast. Si tienen comentarios, dudas, lo que sea, y quieren sugerirnos algún tema, quieren que se hable de algo en este espacio, mándenos un correo al correo zonadeguerrapodcast@gmail.com. Ya saben, Spotify, Google Cast, Apple Podcast, en donde sea, búsquenos igual. Y cerramos. ¿Quién nos despide? El Robbie. No, pues yo, maestro, gracias por la invitación. Me mama el tema, entonces disculpa si me emocioné, pero no, ¿cuál disculpa? Para eso Sí, por eso no, y chingón los tragos, ya ahora sí ya entraron, Ya me empedé, pero se agradece la invitación, maestro, y esperemos que nos vemos en más podcasts. Pues, aquí les va el plot twist. Me voy a quedar con estos muchachos aquí, y la próxima semana... Este episodio fue el episodio de Robbie. La próxima semana vamos con el episodio de Seratai. Seratai me pidió otro tema bastante chingón, bastante interesante, que también me gusta mucho. Y ya lo verán. Vamos a hablar de él la próxima semana, así que no se lo pierdan. Yo soy el Maestre. Gracias por vernos, gracias por escucharnos, gracias por todo. Nos vemos en el que sigue.